Se supone que los científicos le dan sentido al mundo, pero los últimos hallazgos los dejan rascándose la cabeza. Desde la primera computadora hasta las momias con lenguas especiales. Estos son los 20 hallazgos más misteriosos que los científicos aún no pueden explicar. Número 20. El martillo de Londres. Ahora bien, cuando digo que hay hallazgos misteriosos que los científicos no pueden explicar, no me refiero solo a cosas básicas como que no podemos entender completamente la línea de tiempo del universo o qué tan grande es en realidad. Me refiero a descubrimientos de revelaciones que cambian por completo lo que pensamos sobre nuestra raza, nuestro mundo, nuestro universo y más. Ahora, por ejemplo, comencemos con el martillo de Londres. ¿Qué es esto en particular? Bueno, es un martillo que fue encontrado en 1936 por una pareja que estaba dando un tranquilo paseo. No hay nada realmente extraño o extraño en eso. Pero mientras caminaban, encontraron un trozo de madera que salía de una roca. Eso no es algo que se vea exactamente todos los días. Luego se lo llevaron a casa y lo abrieron. Y para su sorpresa, se encontraron mirando un martillo que estaba incrustado en la roca. Ahora, se refirieron a esto como el martillo de Londres, no porque se encontró en Londres, Inglaterra, sino en Londres, Texas. Sin embargo, el martillo no es el misterio. Después de darse cuenta de lo que tenían, se lo llevaron a los arqueólogos y a través de su software de datación, determinaron que el martillo tenía 400 millones de años. Bueno, eso es bastante antiguo. De eso hace 76 años. Y si conoces la historia del mundo, verás algunos problemas y preguntas que eso podría causar. Después de todo, hace 400 millones de años no había vida tal como la conocemos en la Tierra. Entonces, ¿cómo sería un martillo que claramente fue hecho por manos humanas en la época de los dinosaurios? El hecho de que el martillo estuviera encerrado dentro de una piedra plantea aún más dudas. Si bien algunos han cuestionado la datación por ciertas razones, aún queda la pregunta sobre qué es realmente el martillo. Número 2. Cerdos salvajes. Jabalíes o cerdos salvajes, como se les conoce localmente, viven en grandes cantidades en las vastas zonas rurales de Luisiana. Se estima que puede haber más de 750.000 de ellos en todo el estado, lo que los convierte en una presencia notable en la región. Entonces, naturalmente, la caza de cerdos se ha convertido en una actividad popular entre las personas que habitan y visitan estas áreas rurales. Y curiosamente, esa práctica no parece tener un impacto negativo significativo en la población de estos animales. El jabalí es en realidad una de las criaturas más sostenibles que existen, debido a su capacidad para adaptarse a diversas condiciones ambientales. Comerán cualquier cosa que encuentren y lo hacen con frecuencia, lo que les permite sobrevivir en una variedad de hábitats. Sin embargo, esta misma capacidad de adaptación significa que pueden causar muchos daños al medio ambiente si no se controlan adecuadamente. Actualmente, la población de jabalíes supera el ritmo al que se controla mediante la caza. Como resultado, estos animales aumentan constantemente su número, lo que puede tener consecuencias adversas para el ecosistema. Los jabalíes son algunas de las criaturas que se reproducen más rápidamente en el mundo, por lo que es crucial mantener su número más bajo para que no afecten negativamente a la vida silvestre nativa y los hábitats naturales que dependen de un equilibrio ecológico delicado. Número 18. Los cantos rodados de Moraki. La idea de que las rocas sean misteriosas puede parecer extraña para algunos de ustedes, pero algunos de los mayores hallazgos de la historia tienen que ver con rocas como Stonehenge, la Piedra Rosetta y muchos otros descubrimientos fascinantes. Pero en este caso específico, me refiero a los cantos rodados de Moraki. Estas rocas únicas se han encontrado en una costa específica de Nueva Zelanda, y lo que atrae a mucha gente es lo esféricas que son, ya que son mucho más redondas de lo que deberían ser piedras de ese tamaño. Además, son absolutamente enormes y sorprendentemente impresionantes. Pueden tener desde medio metro de diámetro hasta más de 2 metros, y al mismo tiempo son casi perfectamente redondos, lo cual es un fenómeno bastante inusual. La buena noticia es que sabemos cómo sucedió este curioso fenómeno. Tiene más que ver con una mezcla compleja de procesos naturales, como la erosión, la sedimentación, y el simple hecho de ser empujado y arrastrado a través del océano a lo largo de los años. Este proceso lento y constante ha dado lugar a la formación de estas increíbles rocas esféricas.
y es por eso que se han encontrado muchas otras rocas esféricas en lugares de todo el planeta, cada una con su propia historia geológica única y fascinante. Estas rocas no solo capturan la imaginación de geólogos y turistas, sino que también nos cuentan mucho sobre la historia geológica de nuestro planeta. Número 17. Las piedras Dropa. Aquí tenemos otra historia fascinante, y esta vez hablamos de las enigmáticas piedras Dropa. ¿Qué son exactamente estas piedras? Bueno, son un conjunto de discos de piedra únicos y fueron encontrados en una región remota entre la frontera de China y el Tíbet. Este descubrimiento ha capturado la imaginación de muchas personas debido a su naturaleza misteriosa. Pero, ¿qué son exactamente en términos de propósito o por qué se crearon en primer lugar? Bueno, eso está mucho más allá de mí y de muchos científicos que han estudiado estos artefactos misteriosos. Se dice que algunos de los discos tienen inscripciones que podrían ser mensajes antiguos, mientras que otros simplemente están detallados con patrones geométricos complejos. Estas inscripciones y patrones han llevado a varias interpretaciones y teorías, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. El hecho de que haya tantas de estas cosas demuestra que deben haber tenido un propósito significativo en la cultura que las creó. Sin embargo, todavía no sabemos con certeza qué son y por qué fueron hechas, y por eso siguen siendo un enigma que fascina a arqueólogos y expertos en la materia. La existencia de las piedras Dropa alimenta muchas teorías y especulaciones, lo que las convierte en uno de los mayores misterios arqueológicos de nuestro tiempo. Algunas teorías sugieren que podrían haber sido utilizadas en rituales religiosos o ceremoniales, mientras que otras proponen que podrían haber tenido un propósito más práctico, como la comunicación o el registro de eventos importantes. La incertidumbre en torno a su origen y función solo aumenta el interés y la curiosidad de aquellos que las estudian. En resumen, las piedras Dropa permanecen como un enigma intrigante que continúa desafiando nuestras capacidades de comprensión y conocimiento. Número 16. El pájaro Saqqara. Todos sabemos que los antiguos egipcios eran genios en lo que respecta a la construcción. Quiero decir, basta con mirar las pirámides y la esfinge como prueba de ello, ya que estas estructuras monumentales han resistido la prueba del tiempo y continúan asombrando al mundo con su ingenio y precisión arquitectónica. Pero el pájaro Saqqara pone en duda cuán avanzados pudieron haber sido en otros campos del conocimiento. Se descubrió una tumba en Egipto que tenía artefactos que se remontaban al año 200 a.C., y dentro de ella estaba la pajarera de Saqqara, una talla de pájaro que tenía un diseño interesante. Este diseño era particularmente intrigante porque el pájaro se parecía mucho a un avión de papel en su construcción, especialmente a través de sus alas planas. Como resultado, muchos se han preguntado si los egipcios realmente entendían los conceptos de la aviación y podrían haberlos probado a través de estas aves y otros artefactos. Esta especulación ha llevado a debates y estudios adicionales sobre el conocimiento científico y tecnológico de los antiguos egipcios, sugiriendo que su sabiduría podría haber sido aún más extensa de lo que anteriormente se pensaba. Número 15. La batería de Bagdad. Como estás viendo a estas alturas, hay todo tipo de culturas que tenían dispositivos antiguos que parecen desafiar la historia y las probabilidades de tener no solo éxito, sino también fuera de lugar en el mundo. Y mientras nos dirigimos a lo que hoy es Irak, echamos un vistazo a otro gran misterio relacionado con la batería de Bagdad. En cuanto a lo que era, se basaba en una vasija alta de arcilla, dentro de la cual habría un cilindro de cobre sujeto por asfalto. Dentro del cilindro, los arqueólogos han encontrado una varilla de hierro oxidada. También hubo relatos de que tenía ciertos líquidos para ayudar a deshacer supuestos procesos. Pero eso también plantea la pregunta, ¿qué intentaba hacer el pueblo de Bagdad con esta batería? La buena noticia es que es posible que tengamos una respuesta a esta pregunta basándose en pruebas realizadas por personas acreditadas. Por ejemplo, cierto científico afirmó que la galvanoplastia podría haber sido algo para lo que la usaban, y que era un proceso que era posible en aquellos tiempos. Luego, en un episodio de Mythbusters, probaron la batería de Bagdad recreándola para ver si podía cargarse. No solo se cargó, sino que también pudo obtener una carga decente cuando se juntaron varias baterías. Luego probaron algunos métodos sobre para qué podría usarse realmente. Hicieron la prueba de galvanoplastia y descubrieron que podía usarse para eso. También lo usaron como una forma de acupuntura
y descubrieron que también podía usarse para eso. Finalmente, señalaron que el shock o el hormigueo de la electricidad que producían las baterías podría haberse utilizado para invocar una experiencia divina. Como sí sabemos que las pilas existieron y se encontraron en gran cantidad en algún momento, sabemos que servían para algo, pero ¿cómo se les ocurrió tal idea? Los misterios abundan. Número 14. La impresión de Meister. Voy a cambiar de tema aquí por un momento para hablar sobre un misterio falso que había tratado de ser forzado en el espacio humano como si fuera cierto. En 1968, William Meister estaba buscando fósiles de trilobites en estratos de 500 millones de años, conocidos como la formación Cambrian-Wheeler, cerca de Antelope Springs, Utah. Descubrió lo que parecía ser la huella de un zapato humano con un trilobites debajo del talón, después de haber roto una losa. Apodada la impresión de Meister, fue utilizada por él y otros creacionistas para afirmar que la evolución era falsa y que no solo había un Dios que había hecho el universo, sino que Dios había hecho a las personas mucho antes de lo que la ciencia había predicho. Habría sido un hallazgo interesante si hubiera sido cierto. Verá, Meister no era en realidad un paleontólogo, y muchas de sus creencias y teorías se basaban en cosas que en realidad no eran científicas. Ahora bien, no estoy diciendo que fuera un idiota, pero estaba absolutamente mal informado. Tanto es así, que cuando personas con conocimientos científicos reales observaron la impresión, no solo la desacreditaron, sino que notaron que era fácil para la naturaleza replicarla a través de procesos naturales. La razón por la que les cuento todo esto es porque es importante tener en cuenta cómo las personas a veces pueden hacer todo lo posible para intentar engañar a los demás, y ahí es cuando debemos ser más científicos y no simplemente creer todo lo que vemos. Es cierto que no sabemos todo sobre la línea de tiempo de la humanidad, pero solo porque algo pueda parecer una huella, bueno, eso no significa en realidad que sea cierto. Número 13. Tazas de hierro en carbón. Ahora, como se señaló en la primera entrada, a veces nunca sabes qué vas a encontrar hasta que lo desentierras. En Oklahoma, allá por 1912, un hombre abrió un trozo de carbón que supuestamente tenía 300 millones de años. Y dentro de esa losa de carbón había una copa de hierro, específicamente una que claramente fue hecha por manos humanas, no muy diferente a cierto martillo. Mucha gente pensó que en realidad era una prueba de vida humana mucho antes de que otros creyeran que existía. Sin embargo, otros no están tan seguros de eso, porque hay casos de objetos más antiguos que consumen objetos nuevos a través de procesos naturales. Este debate ha generado numerosas teorías y discusiones entre arqueólogos y científicos. Algunos creen que estos hallazgos podrían reescribir la historia tal como la conocemos, sugiriendo que la civilización humana podría ser mucho más antigua de lo que se pensaba. Otros argumentan que estos objetos podrían haber sido contaminados o alterados por fuerzas naturales a lo largo de los siglos, lo que explicaría su presencia en contextos tan antiguos. En cualquier caso, estos descubrimientos continúan fascinando a la comunidad científica y al público en general, invitándonos a reconsiderar nuestra comprensión del pasado. Número 12. Losa de vidrio. Ahora nos dirigimos a Israel para explorar una historia muy especial que casi termina con una persona comiéndose sus palabras y mucho más que un solo vaso. Había una cueva cerca de Galilea que alguna vez se usó para almacenar grandes cantidades de agua, sirviendo como un depósito esencial para la comunidad. Con el tiempo, la cueva fue abandonada y fue entonces cuando la naturaleza, sin intervención humana, siguió su curso y la transformó de manera inesperada. Avance rápido hasta el año 1956, cuando la gente tuvo la ambiciosa idea de convertir esa cueva olvidada en un museo histórico. Durante las primeras fases de la excavación, una excavadora intentaba mover un poco de tierra cuando de repente, una enorme losa de material desconocido detuvo su avance. Inicialmente, se creía que la losa era una gruesa capa de hormigón, pero otras teorías sugerían que podría estar hecha de vidrio macizo. ¿Quieres adivinar quién tenía razón? Sí, efectivamente, era vidrio real, lo que resaltaba las misteriosas y antiguas técnicas de fabricación del vidrio. En aquellos tiempos, se creaban enormes losas con la finalidad de forjar el vidrio, las cuales luego se transportaban a otros lugares donde se descomponían y se transformaban en diversos artículos de vidrio.
Este descubrimiento no solo reveló las avanzadas habilidades de los artesanos antiguos, sino que también proporcionó una ventana fascinante al pasado y a la evolución de las técnicas de fabricación de vidrio. Número 11. Antiguas máquinas de hacer hielo. Aquí hay otro elemento en el que puede ver el valor debido a cómo el hielo ha existido literalmente desde que se formó por primera vez y algo a lo que hemos tenido fácil acceso hoy. Pero cuando se trata de personas que vivieron en el desierto persa en la antigüedad, bueno, no tanto. Como resultado, tuvieron que usar cosas llamadas yacals iraníes, también conocidas como pozos de hielo, para crear y almacenar bloques especiales de hielo. Estos pozos de hielo eran estructuras ingeniosas diseñadas específicamente para enfrentar el calor extremo del desierto. Usaban el hielo para mantener la comida fresca y evitar que se estropeara bajo el ardiente sol del desierto, lo que les permitía conservar alimentos durante más tiempo. No solo eran capaces de mantener los alimentos frescos, sino que también podían disponer de agua potable durante las épocas más cálidas del año. Según las pruebas modernas realizadas con este pozo de hielo, claramente funcionó de manera efectiva, permitiendo almacenar el hielo durante largos periodos sin que éste se derritiera rápidamente. Pero eso también plantea la pregunta de cómo estos pueblos antiguos fueron capaces no solo de tener la idea, sino de hacerla funcionar al mismo tiempo, considerando las limitaciones tecnológicas de la época. Esto muestra una vez más la increíble creatividad e ingenio de las civilizaciones antiguas para resolver problemas esenciales de la vida cotidiana. Además, estos logros en el manejo y almacenamiento del hielo reflejan un profundo conocimiento de la arquitectura y la ingeniería que poseían estas culturas, permitiéndoles construir estructuras que aún hoy en día serían consideradas avanzadas. Número 10. El mapa de Piri Reis. Ahora bien, es posible que no pienses que un mapa puede ser misterioso, a menos que sea un mapa del tesoro. Pero no te dejes engañar, porque a veces, especialmente los mapas antiguos, contienen información fascinante sobre las personas que los hicieron y el mundo en el que vivían. Un ejemplo notable de esto es el mapa de Piri Reis. En 1929, los estudiosos que trabajaban en el Museo del Palacio Topkapi de Turquía hicieron un descubrimiento asombroso, una sección de un mapamundi turco de principios del siglo XVI. Este mapa estaba firmado por un capitán llamado Piri Mohammed Reis y databa de 1513. Este descubrimiento es especialmente significativo porque el mapa mundial mostraba tanto América del Norte como América del Sur, lo que resulta sorprendente considerando que fue creado solo 2 décadas después de que supuestamente Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo. Piri Reis, el creador del mapa, era un almirante de gran renombre y misterio. El hecho de que fuera capaz de elaborar un mapa tan detallado y preciso, basado en conocimientos anteriores a las ideas de Colón y otros exploradores, es realmente impresionante. Este mapa no solo refleja los conocimientos geográficos de la época, sino también las habilidades y la visión de sus creadores, ofreciendo una ventana fascinante al pasado y a la forma en que se entendía el mundo en aquel entonces. Número 9. Las líneas de Nazca. Fácilmente uno de los mayores misterios que aún no hemos podido resolver. Las líneas de Nazca son una parte clave de la historia mundial y son otro ejemplo de algo misterioso que se abre camino en la cultura pop. Con esto quiero decir que eran parte de la trama de una película de Indiana Jones. Y si llegas a Indiana Jones, bueno, estás prácticamente en el mapa. ¿Pero son estas realmente líneas? Bueno, en realidad son geoglifos, también conocidos como tierra o arte rupestre. Estos geoglifos en particular son algunos de los más grandes que jamás verás. Cubren un área de 450 kilómetros cuadrados y algunos miden más de 200 metros de largo. También representan líneas, figuras geométricas, animales y otras cosas que aún no podemos describir completamente. Por eso son geniales. Solo se pueden ver a la vista desde el cielo. ¿Y dónde está el misterio? Bueno, hay 300 de esas cosas, y fueron hechas por la cultura preinca en Perú entre el año 1 y el 600 después de Cristo. Entonces eso deja la pregunta de cómo los hicieron con tanta precisión. Esta es realmente una cuestión de escala porque se trata de cómo el pueblo de Nazca pudo crear estos grandes geoglifos y al mismo tiempo asegurarse de que miraran de la manera correcta desde el cielo, cuando no habrían podido hacer esa vista hacia el cielo por sí solos.
y no tenían la tecnología para garantizar que todo estuviera colocado de la manera adecuada. Y sin embargo, lo hicieron, y lo hicieron cientos de veces. ¿Cómo pudieron estos pueblos antiguos hacer tal cosa? Bueno, nadie lo sabe y probablemente nunca lo sabremos. Número 8. Nan Madol. Hoy en día, los arrecifes de coral son una de las cosas más importantes de nuestro mundo, porque son verdaderas maravillas de la naturaleza que deben protegerse. Estos ecosistemas submarinos albergan una diversidad increíble de vida marina y desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico de los océanos. La idea de construir algo sobre ellos no solo es ridícula, sino también muy destructiva, ya que puede causar daños irreparables a estas estructuras frágiles y complejas. Y sin embargo, si vas a la pequeña ciudad de Nan Madol, encontrarás algo verdaderamente sorprendente. Una ciudad entera construida sobre arrecifes de coral. Esta ciudad antigua, con sus canales laberínticos y su arquitectura de basalto, es un testimonio de la ingeniería y la audacia de sus constructores. Las personas que vivían allí no eran necesariamente las más poderosas o avanzadas tecnológicamente, pero aparentemente sabían cómo hacer realidad la ciudad y nadie puede entender completamente cómo lo hicieron. Después de todo, el coral puede ser duro, pero usarlo como base para una ciudad, bueno, eso es una locura. La técnica y el esfuerzo necesarios para erigir una ciudad sobre tales cimientos son simplemente asombrosos. Hoy en día, las ruinas de esta misteriosa ciudad permanecen, y muchos piensan que en realidad puede estar perseguida por quienes la construyeron en primer lugar. Estas ruinas no solo atraen a arqueólogos y turistas, sino también a aquellos interesados en lo paranormal, ya que se dice que los espíritus de los antiguos habitantes aún rondan el lugar, protegiendo su legado y guardando sus secretos. Número 7. Las murallas de Sacsayhuamán. Ahora, para un lugar que probablemente no pronuncié correctamente en absoluto, de ahora en adelante hablaremos de varios tipos de paredes en esta lista. Y empezamos con estos. La razón por la que este conjunto de muros figura en la lista es que se construyeron cerca de la ciudad de Cusco, en América del Sur, y los conquistadores pensaron que eran imposibles cuando fueron descubiertos. Estos muros, conocidos como las murallas de Sacsayhuamán, se componen de 3 muros concéntricos, de unos 360 metros de largo en promedio y 6 metros de alto, construidos con bloques de piedra caliza que pesan unos 300 toneladas cada uno. No utilizaron mortero y se requirió mucha precisión para hacer las paredes, lo cual es realmente impresionante. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo es que estos antiguos pueblos del Perú no solo consiguieron los bloques para hacer este tipo de muro, sino que luego los hicieron tan perfectamente? Nadie está realmente seguro. Añadiendo al misterio, algunos creen que pudieron haber utilizado técnicas avanzadas desconocidas para nosotros hoy en día, y eso demuestra que nunca se puede subestimar una cultura antigua, ya que siempre hay algo nuevo que aprender de ellos. Número 6. Antigua tinaja romana. Cuando piensas en los romanos y todo lo que hicieron para contribuir a la historia, piensas en cosas como el Coliseo, las legiones romanas y ciertas medicinas, lo creas o no. Pero en el caso de una peculiar vasija romana antigua, no hay tal cualidad o maravilla en ella. Y eso es parte del misterio. La vasija se encontró originalmente en un montón de piezas de unas 180, lo cual no es sorprendente dado lo duras que pueden ser las personas en la naturaleza con los artefactos. Pero una vez que todo estuvo armado nuevamente, descubrieron que el frasco estaba literalmente plagado de agujeros. Quiero decir, hay agujeros por todas partes, y es muy claro que es algo que se colocó allí intencionalmente mientras se elaboraba originalmente. Ahora, naturalmente, cuando la obra estuvo terminada, las personas que la volvieron a montar se la mostraron a los expertos en historia romana, y ninguno de ellos tenía idea de para qué servía. Ni siquiera pudieron encontrar otro frasco igual, y entonces se trataba de algún tipo de experimento extraño que había salido extrañamente mal. ¿Alguien hizo el frasco como una especie de broma? O tal vez sea simplemente un misterio que es casi demasiado tonto para intentar resolverlo. Número 5. Artefacto de Alaska. Alaska puede ser increíblemente difícil como lugar para vivir debido a sus condiciones climáticas extremas y su aislamiento geográfico, pero la gente ha vivido allí durante muchos años, adaptándose a su entorno hostil. Es por eso que a veces se pueden encontrar artefactos que simplemente aturden la mente
y nos ofrecen una ventana fascinante al pasado. Por ejemplo, está el famoso artefacto de Alaska, que definitivamente ha hecho que la gente se pregunte con asombro qué están mirando. Este artefacto en cuestión es una especie de hebilla que se encontró en Alaska, pero probablemente provenga de algún lugar de China, lo que añade un elemento de misterio a su historia. Se encontró en una casa que tenía 1000 años de antigüedad, lo cual ya es impresionante, pero la hebilla supuestamente era incluso más antigua, lo que plantea aún más preguntas. Entonces, la pregunta que queda es cómo los antiguos esquimales pudieron conocer la metalurgia en aquel entonces y cómo hicieron la hebilla en primer lugar. Además, si este era un artefacto antiguo dentro del área, tiene que haber más al acecho, esperando ser descubiertos y contarnos más sobre la rica historia de esta región. Este hallazgo no solo nos intriga, sino que también nos motiva a seguir explorando y aprendiendo sobre las conexiones históricas entre diferentes culturas a lo largo del tiempo. Bien. Número 4. Momias con lenguas especiales. Las momias han sido parte de muchas culturas a lo largo de los años, pero cuando se trata de los antiguos egipcios, son con las que más se asocia. La momificación es un proceso muy complejo, mediante el cual el cuerpo se preserva tanto externa como internamente, de modo que pueda sobrevivir durante bastante tiempo. En 2022, al norte del Cairo, se descubrió que algunas momias tenían elementos especiales en su interior que desconcertaron a muchos arqueólogos. No era raro en ese periodo poner oro u otros objetos de valor alrededor de la tumba y el sarcófago de la persona para que pudiera tener riquezas y las cosas que necesitaba en la otra vida. Pero en este caso, estas momias tenían lenguas doradas. Les quitaron la lengua real y luego les colocaron versiones doradas, lo cual es algo espantoso. Entonces, ¿por qué harían eso? Al parecer, era para poder hablar con el dios de la muerte. Ahora bien, puede parecer una locura, pero hay que darse cuenta de que los egipcios tenían muchas creencias profundas sobre sus dioses. Entonces, si sintieron que les ayudaría a ser una buena persona, o mejor en la próxima vida, entonces es algo que definitivamente van a hacer. Número 3. Los muros del Jordán. Se encuentran a lo largo de la historia en forma defensiva, porque estaban destinados a obstaculizar a los enemigos de una forma u otra. Eso incluye la creación de ciudades amuralladas y fortalezas imponentes. Entonces, si escucharas que hay un muro de 150 kilómetros dentro de Jordania, no te inmutarías. Más que probable. Sin embargo, si les dijera que este muro no es como los otros muros en términos de tamaño y estatura, bueno, nadie está realmente seguro de por qué fue construido. Y esa es una historia completamente diferente. Según estimaciones de las ruinas del muro, no tenía ni siquiera 1 metro de alto ni medio metro de ancho. Así que obviamente no estaba destinado a detener a nadie durante un ataque. Y eso deja la pregunta de ¿para qué se usó? Ese es un misterio que muchos han intentado resolver. Algunos piensan que puede que no sea más que una capa límite entre culturas, sirviendo como una especie de frontera simbólica, mientras que otros dicen que podría haber sido utilizado con fines agrícolas, marcando terrenos de cultivo o pastoreo. Dado el estado del mismo y lo áridas que son ahora algunas partes de la Tierra, es probable que nunca encontremos la verdadera respuesta. Incluso, hay teorías que sugieren que pudo haber tenido un propósito religioso o espiritual, algo que conectaba a las personas con sus creencias y rituales. Sea cual sea la verdad, este muro sigue siendo uno de los muchos enigmas que nos recuerda lo mucho que aún tenemos por descubrir sobre las civilizaciones antiguas. Número 2. Espirales doradas. No importa en qué periodo de tiempo se encuentre, el oro es algo que no solo es conocido por la gente del mundo, sino que también es muy valorado. Este metal precioso ha sido codiciado y buscado por civilizaciones a lo largo de la historia debido a su brillo y durabilidad. Cuando escuchas que alguien ha encontrado oro antiguo, bueno, eso no es nada misterioso, a menos que, como en un caso en Dinamarca, fuera un tipo de oro con una forma misteriosa y peculiar. En este caso, habían desenterrado un conjunto de 2000 piezas de oro diseñadas para parecerse a espirales intrincadas. Y como puedes ver, estas son espirales claramente elaboradas con gran precisión. No sucedió de forma natural, sino que fue el resultado de una habilidad artesanal considerable. ¿Qué diablos requeriría tantas de estas cosas? Bueno, la teoría más grande es que eran parte de un conjunto de la antigüedad,
posiblemente relacionadas con ceremonias o rituales importantes. Podrían haber sido parte del atuendo de un rey o un sacerdote que naturalmente tendría tales materiales preciosos. Debido a su posición y cultura, era importante para ellos destacarse en aquellos días de manera ostentosa y llamativa. Y tener todo tipo de espirales doradas sobre usted aseguraría que su riqueza y su estatus estuvieran bien declarados y visibles para todos. Además, estas espirales podrían haber tenido un significado simbólico, representando poder, eternidad o conexión con lo divino, lo que sumaría aún más a su importancia y uso en contextos ceremoniales. Número 1. Civilización del Valle del Indo. Cuando se trata de civilizaciones en su conjunto, hay muchas del pasado antiguo que alcanzaron prominencia y luego simplemente desaparecieron sin dejar rastro, dejando todo tipo de misterios por descubrir más adelante. En el caso de la civilización del Valle del Indo, el suyo es un misterio un poco más confuso. Se decía que esta civilización tuvo su hogar en el sudeste asiático, en lo que ahora conocemos como India, y tenían toda una civilización en marcha. Las ciudades de los antiguos hindúes se destacaron por su planificación urbana, casas de ladrillo cocido, elaborados sistemas de drenaje, sistemas de suministro de agua, grupos de grandes edificios no residenciales y técnicas de artesanía y metalurgia. Además, también tenían grandes poblaciones que eclipsarían a muchas otras en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué les pasó exactamente? Bueno, lo sabemos, y sin embargo, no lo sabemos. Sabemos que con el tiempo su cultura estuvo en declive. Se han encontrado muchas ruinas como prueba de ello, pero las razones exactas de ese declive no están realmente claras. Además, se cree que es posible que la gente se haya separado y se haya ido a otras partes de Asia para reubicarse y empezar de nuevo, razón por la cual las reliquias de la civilización del Valle del Indo han sobrevivido a través de otras naciones. Pero esta es otra cultura más que lo tuvo todo, lo perdió todo, y ahora es un mero recuerdo dentro de la historia. Nos vemos en el próximo video.